Las personas de muchos años de vida tenemos la particularidad de que no dormimos mucho. Por tanto, dedicamos a pensar o a leer alguna cosa. Y yo he llegado a algunas conclusiones sin ninguna base literaria, es decir, no lo he leído. Y es que el hombre actual, maduro, terminado, tiene una conformación de su origen que se divide en tres partes, o de su forma de ser de esa época ya madura. Una parte que tú no opinas, que es de quién tú eres hijo. No te consultaron. No te consultaron. Hijo de fulano y fulana y punto. Luego que nace, es un 30% de tu activo. Luego que tú naces, viene entonces la educación, que tampoco te preguntan mucho. Usted va para un colegio católico, usted va para el evangélico central, usted va a ser ateo. Entonces viene esa etapa de formación desde el nacimiento hasta que tú ya te emancipas. Cuando tú te emancipas, entonces tú tienes que pensar con esos dos componentes que pesan mucho. Entonces tú tienes que hacer tu propia vida. Y tienes que pensar mucho qué vas a hacer en cada acto que tú ejecutes tu vida. Y ahí está esa carga, que es una carga genética, una carga social, una carga económica, ¿verdad? Hijo de un rico, hijo de un pobre, eso tú no tuviste. Pero hay también algo que tú tienes que contar y es tener un poquito de suerte. Todas esas cosas hacen que usted haga camino al andar. Nuestro invitado ha tenido no la suerte, sino ha tenido la prudencia de ejecutó un cargo importantísimo, que fue jefe de uno de los poderes públicos de República Dominicana, de pensar cada actuación, lo que trajo como consecuencia que después que salió del cargo, tiene más prestigio que cuando estaba en el cargo, porque no está sujeto a valoraciones de la población. Y el doctor Jorge Suero Isa, que fue presidente de la Suprema y que fue en un momento dado a veces criticado, a veces aplaudido, pero tiene la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido. Nosotros lo hemos arrastrado prácticamente a este programa, que no es muy dado a ir mucho a programas, para que nos ayude en este momento a interpretar algunas de las cosas que están ocurriendo, porque el país está viviendo un momento estelar que necesita por lo menos una voz que no tenga vela en este entierro. Le agradecemos y le damos la bienvenida al doctor Suero, quien nos da una manito hoy en un problema que el país atraviesa y que nosotros queremos su opinión. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Asín, y a los demás. Nueva vez aquí, un 19 de abril, recuerdo que fue la última vez que vine, sí, o fue en el 2015 seguro, o 2016. Doctor, sí, recuerdo perfectamente que fue el mismo día, vine en la noche, y creo que en la mañana se había celebrado en la reunión del comité político 19 de abril en Juan Dolio. Ahí fue. Agradezco esa valoración sobre mi persona. Realmente trato de decir las cosas, lo que pienso y dentro de la prudencia que el tiempo me aconseja. Doctor, como usted no tiene que hablar por sentencia, sino por experiencia, nosotros queremos que usted nos diga, como usted vivió un momento en que hubo cambios, fue la primera elección del Consejo de la Magistratura nuevo, la primera Suprema, el ejercicio de varios años en el cargo, los acuerdos que se hicieron con gobiernos extranjeros se llevaron a cabo. ¿Qué valor tienen, doctor, las informaciones que vienen de afuera con países que tenemos y que no tenemos acuerdos? Con Brasil no tenemos acuerdos bilaterales, pero con Estados Unidos sí. ¿Qué valor se le pueden dar
a esa para tener una base para un proceso en República Dominicana? Sin hablar de Odebrecht específicamente y no en términos generales. Mire, el mundo ha cambiado, ya no podemos concebir la soberanía de los países con el criterio de soberanía que había en el siglo XVIII. O sea, las mismas relaciones internacionales han configurado un mundo de redes de intercambio de información sin el cual es imposible la vida política y la vida social y la vida económica en la actualidad. Yo recuerdo que dentro de los poderes judiciales de toda Iberoamérica existía algo que se llama la Cumbre Judicial Iberoamericana. Era más o menos la contrapartida de la cumbre de jefes de estados y de presidentes de Iberoamérica. Tanto es así que muchos de los criterios y de los puntos y las recomendaciones de esa cumbre de los presidentes eran asumidas por la Cumbre Judicial Iberoamericana. De ahí surgió la idea, que fue una solicitud y una idea de Colombia, de conformar centros de informaciones judiciales con puntos de contactos en diferentes países con la finalidad de luchar contra la delincuencia y contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera específica. Hoy en día nosotros no podemos pensar como país que solamente nos vamos a alimentar de las informaciones que internamente recibimos. Eso es imposible. Las informaciones internacionales dentro de los acuerdos que ha suscrito la República Dominicana y que tienen fuerza de ley en nuestro país de conformidad con la Constitución son elementos muy valiosos que deben de tomarse en consideración. En una materia que ha tenido características universal, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado, esas informaciones tienen mayor relevancia. Lo que pasa es que las autoridades nacionales, no solamente dominicanas, sino de cada país, le va a dar a esa información el valor que entienden del lugar. Pero perfectamente los acuerdos internacionales y las informaciones que se reciben de esos acuerdos internacionales son elementos muy valiosos que los países deben de tomar en consideración, principalmente el Ministerio Público, que es el ente a quien le corresponde la persecución del delito. Doctor Subero, una más para yo pasar a los compañeros de panel. Doctor, cuando ese proceso se internacionaliza y un país dice, nosotros tenemos que posponer algún tipo de pruebas para 6 meses adelante porque conviene a la investigación, y de buenas a primeras estamos sometidos nosotros a una espera a la que se supone que no deberíamos estar sujetos. ¿Es posible que sea así? Eso es parte de la renuncia a la soberanía que implica los acuerdos internacionales. En la medida en que nosotros suscribimos un acuerdo internacional, de una manera o de otra nos atamos y renunciamos parte de esos acuerdos. ¿Dónde está la prudencia de los gobernantes? ¿En qué vamos a firmar? ¿Cuáles son los acuerdos a que vamos a llegar? Pero una vez suscrito, ya es muy difícil desprenderse de ello. O sea, pero lo que quiero es volver casi a lo primero. O sea, el criterio de hoy en día de soberanía dista mucho de lo que era en el pasado. Eso era imposible. Antes se veía como una injerencia extranjera, cualquier tipo de información que se daba. Hoy en día es muy frecuente que se soliciten informaciones a los organismos internacionales, principalmente en el área de esa que yo he dicho, de lavado de activos, corrupción, delincuencia. Pero yo creo que realmente el mundo ha cambiado, o sea, es muy diferente, ya no podemos juzgar las situaciones de ahora como lo hacían, por ejemplo, hace 40 o 50 años. El doctor decía la experiencia del magistrado, desde adentro y desde afuera. A partir de ese criterio, doctor, su perspectiva sobre la lucha anticorrupción institucional en la República Dominicana. Mire, yo he mantenido durante mucho tiempo que en la República Dominicana jamás ha existido una política estatal de lucha contra la corrupción. No ahora, nunca. Porque en la República Dominicana los niveles de corrupción son muy grandes en el sector público y en el sector privado. Aquí se critica mucho la corrupción en el sector público y en el sector privado, ¿qué pasa? O sea, por eso es que yo decía que fíjense que coincide casi siempre la lucha contra la corrupción con los cambios de gobierno. Aquí no ha habido una política nunca de lucha contra la corrupción de gobierno contra sus propios funcionarios. Han sido muy pocos, pero termina un gobierno e inmediatamente entonces ya las nuevas autoridades comienzan a hablar de lucha contra la corrupción contra los pasados. Eso ha sido una tradición en la República Dominicana. Profesor,
En una ocasión, en un programa de televisión, yo le escuché decir que nosotros como país estamos llenos de leyes, estamos completos prácticamente de las legislaciones para conseguir la institucionalización del país. Sin embargo, usted decía que lo que faltan es hombres que apliquen esas legislaciones. Los jueces, usted que fue durante 16 años, 14 años, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin mácula, agrego yo. ¿Usted entiende que se debe dar la oportunidad a los jueces y Ministerio Público de tratar de aplicar esas legislaciones, o usted entiende que de alguna manera la presión mediática puede influir en esos actores? Mire, la presión mediática ha estado presente en todos los países del mundo. O sea, después que las redes sociales de manera principal ha redimensionado las comunicaciones, ya poco importa lo que digan los periódicos, lo que digan la televisión. Esas redes sociales hoy en día tienen un valor extraordinario, principalmente entre los jóvenes. Ya no se habla de escribir a máquina con los 10 dedos, sí. Ya se habla de los pulgares. Los pulgares son fundamentales. El que no maneja los pulgares hoy en día está fuera de las redes sociales, y al estar fuera de las redes sociales prácticamente carecen de información. Entonces, yo lo que siempre he dicho es, los medios de comunicación están para decir lo que ocurre. Yo siempre decía a los jueces, mire, si usted tiene un caso de importancia, no vean televisión como hago yo. Durante el tiempo que estuve en televisión, yo no vi programas de televisión ni noticias. Yo me ponía a caminar y buscaba una película principalmente muy buena y que yo haya visto con anterioridad para saber cómo terminaba, para no preocuparme por el final. o sea que el juez, que yo se lo decía a los jueces, mire, si ustedes tienen miedo a lo que va a decir la prensa, renuncie. Renuncie, porque el papel de los medios de comunicación es precisamente ofrecer la información. Es muy difícil que los medios de comunicación se inventen una noticia. O sea, lo que hacen es toman la noticia, dan la información de una manera o de otra, dependiendo del criterio que tenga cada uno. Pero yo creo que en la República Dominicana nosotros tenemos, señores, aquí los legisladores quieren resolver los problemas sociales con una ley. Hay delincuencia para aumentar la pena. Yo no conocía a nadie que tuviera 30 años preso. Hubo uno que cumplía 29, o sea que el próximo año ya tenía 30. Y me dijo a mí en la victoria que no se iba, que qué iba a hacer fuera de la cárcel. O sea, aquí nadie ha cumplido 30 años preso, entonces se aumenta a 40, se aumenta a 50, se pretende acumularlo. O sea, yo critico a los legisladores en dos sentidos. Primero, quieren resolver los problemas sociales a base de legislación, y quieren resolver los problemas de la administración de justicia y de romper con la mora, creando nuevos tribunales, cuando hay tribunales, principalmente juzgados de paz, que nunca han celebrado una audiencia. Concluyo en el sentido de que nosotros no necesitamos más leyes para luchar contra nada. Nosotros suscribimos un acuerdo con el 68, con el 69, de energía nuclear, sin tener plantas de energía nuclear en esa isla. Profesor, yo quiero que usted me emita su opinión, porque para mí y para el público es muy valioso lo que usted opine. Yo creo que hemos actuado en muchas ocasiones con una especie de complejo de Guacanagariz. Para los más jóvenes era aquel complejo de el indio que cambiaba, ¿verdad? Oro por espejitos. O sea, que pretende que lo que viene de afuera es mejor que lo que él tiene. ¿Usted opina que en casos de relevancia tenemos que acudir a consultores internacionales y análisis internacionales o verificadores internacionales para aplicar leyes nacionales? Yo le dije al presidente Leonel Fernández en una ocasión, siendo el presidente de la República y yo presidente de la Suprema, yo, presidente, todos los pleitos que ha llevado la República Dominicana en arbitraje a nivel internacional los ha perdido todos. Y en todos los pleitos internacionales no ha habido un abogado ni un defensor dominicano, sino hemos tenido que contratar técnicos extranjeros para la defensa del país. Y él me dijo, tienes razón, ¿qué se puede hacer? Mi humilde sugerencia es, hay una cantidad de talento enorme en la República Dominicana, muchachos que se han ido al extranjero, se han graduado, han regresado al país y no están desempeñando las labores para las cuales se capacitaron. Mi opinión es crear, dependiente de la Cancillería, un cuerpo técnico para la defensa de los intereses nacionales a todos los niveles.
porque hemos carecido de eso. Yo creo, si usted se pone a ver y hagan un registro aquí de la cantidad de muchachos, de jóvenes principalmente, con estudios especializados en el extranjero, yo no creo que nosotros en ninguna materia tenemos que buscar ni recurrir a los organismos internacionales para que nos asesoren absolutamente en nada. Es más, nosotros en el Poder Judicial que yo presidí, llegó un momento que en vez de nosotros recibir capacitación de fuera, nosotros nos convertimos en facilitadores y en capacitadores de Nicaragua, de Honduras y de Panamá. Aunque se dice que todos los poderes están en una sola mano, aún así no necesitamos una mano extranjera que sea imparcial. En lo absoluto. Es que pero usted prácticamente fue una víctima de ese proceso de concentración de poder en una sola mano. Sí, pero eso es otra cosa, porque aquello fue un asunto político. Yo decía, por ejemplo, que la reforma constitucional del 2010 no fue una necesidad nacional, fue una necesidad política en un momento determinado y circunstancias muy determinadas, movida por dos personas de manera fundamental. Pero no era porque... ¿Qué tiempo duró esa constitución? ¿Cuáles fueron los problemas que había? ¿Qué ventaja ha tenido este movimiento de nueva constitución, de tribunal constitucional y demás cosas? Bueno, que ha despertado de una manera o de otra una conciencia ciudadana y ya la gente está demandando más el cumplimiento, o sea, el cumplimiento de sus derechos, que ellos mismos cumplir con sus deberes. Doctor, se habla de un fiscal imparcial. ¿Existe una figura de un fiscal ad hoc o un fiscal especial para un tema en la legislación dominicana? Yo planteé que si nosotros queríamos una lucha, y lo hice posiblemente en el 2007, que si queremos una lucha contra la corrupción administrativa había que crear un fiscal anticorrupción. Ahora, yo tengo dudas de que un fiscal imparcial en la actualidad pueda ser efectivo, porque la Constitución de la República establece que el monopolio de la investigación está en manos del Ministerio Público. Lo que tenemos es, y si yo fuera el presidente de la República, yo diera una declaración pública dándole todo el respaldo al actual Procurador General de la República, públicamente, de que lo que él haga está hecho, sin temor de que lo vayan a destituir. Pero yo no estoy de acuerdo en recurrir a organismos extrainstitucionales para resolver absolutamente nada. Por eso no creo en las comisiones. Ni creo en situaciones, en organismos ad hoc para resolver problemas puntuales. El país goza de una institución, de instituciones que lo que le faltan es fortalecimiento, independencia. No cree en las comisiones, pero cree en tribunales colegiados, que no es lo mismo, pero cree en eso. Bueno, pero los tribunales colegiados son instituciones, son institutos que existen en el país, pero en el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial. Sí, pero y la influencia de los integrantes precisamente de esos tribunales, es decir, ¿todavía se puede esperar algo bueno o justo de los sistemas judiciales, del sistema judicial dominicano, aún tomando en cuenta la militancia, vamos a decir, el posible agradecimiento que tengan los jueces con los políticos? Yo creo que sí. Miren, una cosa es un juez cuando llega a la posición y otra cosa muy distinta es un juez cuando tiene un caso en las manos, donde está su conciencia sobre todas las cosas, donde está su firma, donde está su nombre y el nombre de su familia, no solamente la honra del juez ahí. Yo creo que la estructura judicial actual de la República Dominicana puede responder y tiene capacidad para responder de manera imparcial a la solución de los problemas judiciales. Bien. Agradecer la invitación que nos hacen para que estemos presentes en una ceremonia que será realizada el día 25 de febrero, que será una réplica o una remembranza de la investidura de los graduados de Derecho de la UAS. Cumplen 50 años de graduados y esas promociones del 1961 al 67 van a estar ahí en la Biblioteca Pedro Mir
el próximo día 15 de febrero, recordando aquel día en que se invistieron de abogados. 25 de febrero del 67 será recordado el 15 de febrero del 2017. La invitación nos la hace llegar el doctor Ramón Antonio Veras Don Negro, quien amigo cercano del programa y que estará presente como miembro de esa promoción de abogados de la UAS. Doctor. Bien, seguimos conversando con el doctor Jorge Subero. Y en lo personal, yo creo que cada panelista tiene varias preguntas. Tenemos tiempo para ello. Tengo 3 temas, doctor, que quisiera tratárselo. Usted dijo que mientras se desempeñaba como presidente de la Suprema, trataba de que la opinión pública influyera lo menos posible. Por tanto, usted decidió no leer mucho ni dejarse influir por medios de comunicación. Al respecto, tenemos un precedente. Cuando Estados Unidos intervino Panamá, apresó al entonces presidente Noriega, se lo llevó a Estados Unidos y comenzó una campaña mediática tan seria, tan fuerte, tan dura, que el presidente de la época, que creo que era Bush padre, le pidió a la justicia y a sus funcionarios, a la justicia que pospusiera un poquito el juicio y a los funcionarios que no siguieran opinando sobre el caso, porque iban a hacer un prejuicio en el sistema de jurado de Estados Unidos. Al respecto, yo quería preguntarle, ¿existe la posibilidad de que cuando usted, como juez, vea que no hay un ambiente favorable porque el medio ambiente esté demasiado influenciado por medios, unilateralmente no detenga ni archive, posponga un poquito un caso? Yo lo hice con frecuencia en la Suprema Corte de Justicia, cuando veía que los opinantes y la propia movilización de la gente era muy fuerte, que no se iba a poder tomar una decisión justa e imparcial, no contaminada por los medios de comunicación. Yo aplazaba pura y simplemente y dejaba que pasaba la marea. Muchas veces me criticaban, pero era una fórmula de, en ese momento, quizás, si se quiere, eludir conocer de un caso que posiblemente, de haberlo conocido, nos hubiésemos visto permeado por una opinión que a lo mejor no era la realidad legal del caso. O sea, eso es normal. Eso mismo, doctor, aunque usted no fue Ministerio Público, ni era el jefe del Ministerio Público, ¿se podría pensar que en una etapa de investigación que esté en manos de procuradores, fiscales, etc., de Ministerio Público en términos generales, los casos tengan, como dice la medicina a veces, dice, bueno, las enfermedades son malas, pero hay experiencia de que la medicina es peor? Y esa es mi gran diferencia que tengo con el doctor Junior Espinosa, que él le da igual cortar un brazo que cortar la cabeza. Y yo creo que a veces usted tiene que posponer, repensar una situación, aunque la enfermedad sea mala. ¿Puede un procurador fiscal posponer una acción porque su acción puede traer un trastorno social mayor que el caso mismo? Yo creo mucho en los procesos, y los procesos se componen de fases o de etapas. Siempre es válido, siempre y cuando, y en la medida en que lo haga dentro de los plazos. Lo que yo no creo es que se pueda actuar por la presión mediática. Y debo decirle que en todos los países del mundo, por eso vuelvo a las redes sociales, hoy en día es sumamente difícil tomar una posición permaneciendo ajeno a lo que se oye en la radio, a lo que se ve en la televisión, a lo que uno ve en las redes sociales. Sin embargo, debe uno tratar de revestirse de la mayor imparcialidad posible. Pero yo no critico
siempre y cuando sea dentro de los plazos legales, que se hagan las proposiciones y se hagan los arreglos del lugar. Bien. Doctor, finalmente, voy para allá. Sí, Finalmente, se habla de que la estructura de poder, no solamente judicial, de poder completo, Congreso, Suprema, Constitucional, Cámara de Cuentas, Poder Electoral, todo está en unas solas manos, y que para poder lograr un proceso imparcial habría que internacionalizarlo y buscar, digamos, jueces o investigadores internacionales. Eso se dice. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, Transparencia Internacional, que en cierta forma es un observador internacional con muchas posibilidades de convertirse en un árbitro, te dice aquí, en territorio dominicano, en el programa del dueño de la sociedad civil, dueño, y dice así: yo estoy seguro que cuando empiece a fluir la información desde Brasil, que va a ser entre agosto y octubre, casi les puedo asegurar que no habrá un solo líder político de la región que no esté contaminado con el soborno. Ya él falló. Entonces, cuando usted oye eso, ¿usted cree que nosotros debemos acudir a organismos internacionales? No, lo que hay que ver primero si esa información que va a fluir según Sí. esa persona, si es cierta o no, si lo que se dice será verdad o no. Yo, en cuanto a lo segundo, yo no creo, o sea, repito, la República Dominicana tiene una estructura institucional suficiente para conocer de todos los casos que se presenten en el territorio nacional. O sea, yo no creo en organismos internacionales que diriman conflictos propios de la República Dominicana, donde los tribunales dominicanos... Y eso no son las cortes internacionales, como la de La Haya y ese. Sí, pero eso es otra cosa, Eso es por otra eso tiene una connotación diferente. O sea, tanto La Haya como la de Roma tienen un París. estatuto que son totalmente diferentes. Doctor, perdón, doctor, yo quiero hacer una pregunta más específica ya. Todos hemos conocido en los últimos días dos casos relevantes. Nosotros no nos concentremos en uno, vamos a dos. Dos casos relevantes de posible corrupción en el Estado Dominicano. Uno es el caso de los Tucanos, que está en proceso, ¿verdad? Y más recientemente, que es el caso como de mayor relevancia pública, el caso de los sobornos confesados por Odebrecht. Desde su punto de vista y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo usted cree que el Procurador General de la República está manejando este proceso? Yo creo que el Procurador General de la República está actuando de conformidad con las circunstancias, con el momento, muy consciente del papel histórico que tiene, a mi modo de ver, pero sin perder de vista de que es un dependiente del presidente de la República. O sea, él tiene que moverse en ese tablero que ya está preestablecido. Yo creo que el procurador, por ejemplo, si me preguntaran a mí el acuerdo, que es lo que he visto en el tapete, y ese acuerdo de Odebrecht, como, y bueno, yo no sé porque es confidencial. En el país hay muchos polímatas, o sea, hay gente que habla de todo y sabe de todo y cree que tiene la razón de todo. Lamentablemente yo no soy ni una cosa ni otra. O sea, yo no puedo opinar del acuerdo de Odebrecht porque yo no lo conozco. Y han salido informaciones muy parciales, pero los acuerdos internacionales o de cualquier tipo, los contratos, hay que interpretarlos en su contexto. O sea que yo sobre ese acuerdo yo no puedo opinar. Ahora, sí me llama la atención que gente con mucho conocimiento, por ejemplo, una de las mentes más preclaras del país es Eduardo Jorge Prat. Eduardo Jorge Prat, ahora me entero yo que es asesor técnico del Procurador General de la República. Y fue de los redactores del acuerdo. Y Eduardo dice que se ha hecho conforme al código, conforme a la ley. Yo no tengo razón para dudar de esa afirmación. Entiendo. Doctor, uno no se puede pasar la vida arreglando una goma. En algún momento tiene que cambiarla. Igualmente no se puede pasar la vida poniéndole a una persona analgésico para el dolor o para la infección, lo que proceda. En algún momento hay que adentrarse a ver qué es lo que está ocasionando esa infección.
Y así yo creo que son también los cuerpos sociales. Llega un momento en que hay que tomar decisiones para salvar al cuerpo y no perderlo todo. En materia anticorrupción, ¿usted cree que es el momento de que el país decida de una vez por todas nuestras autoridades hacer un compromiso con la nación y enfrentar ese problema social? Debió de haberse hecho hace tiempo. Incluso yo pensé que en la primera gestión del presidente Medina y ahora en la segunda, iba a haber un mayor compromiso. Por eso decía yo al principio del programa que no hay una política estatal de lucha contra la corrupción, como política estatal, o sea, no como política gubernamental, sino que se asume el compromiso de vamos, señor, a eliminarlo o a disminuir la corrupción. Usted ha hablado mucho de la imparcialidad. Hay dos cosas que yo he ido sacándolas de mi léxico: la igualdad y la imparcialidad. Y yo he estado asumiendo la equidad y la objetividad. Pues yo creo que la imparcialidad es casi imposible, pero sin embargo la objetividad, al momento de que un juez recibe un caso, pienso que es más factible que ser imparcial. Yo creo que es un asunto técnico. Yo creo, por ejemplo, que la imparcialidad, todos los jueces no pueden ser imparciales, porque en un momento determinado tienen que ser parcial. Tomar la decisión conforme a lo que entiende, a los hechos, al derecho, conforme a su conciencia. O sea que la observación es perfectamente válida. Doctor Suero, tenemos ciertas aprensiones en cuanto a dos elementos de lo que está pasando con el caso de la Odebrecht. Se actúa en función de una declaración de una persona juzgada por autoridades de otro país que está preso y que desde allá dice se dieron 92 millones. Es decir, es simplemente una cifra establecida hasta el momento solamente por la palabra de una persona. No está documentado de si fue menos o si fue más. Y también nos llama también a suspicacia la rapidez con que se negocia sin ningún tipo de regateo. Ay, si la empresa está de acuerdo que va a pagar 184 millones, va a pagar el doble. ¿Usted no cree que esa suspicacia hay lugar o no para ella? Y si hubiese lugar, debería ser tomada en cuenta por un instructor del caso o por la persona que esté llevando la investigación, de que posiblemente sea o más la cifra evadida o sea un indicio de que, o es que si acaso quizá como se ha llevado la cosa es que se quiere dejar la cosa al punto que está, sin profundizar bastante. Mire, posiblemente haya habido precipitación en esos acuerdos, lo cual hay que comprenderlo si tomamos en cuenta la presión social que ha habido. O sea, de una manera o de otra ha habido una expresión popular de disgusto. Eso es cierto. ¿Usted no establece una diferencia entre lo mediático y lo popular? Es posible. Porque, pero yo quiero señalar que, por lo menos, si vamos a las expresiones que ha habido en estos días, hay disgusto. Yo me encontré en este fin de semana con un familiar de un funcionario y está disgustado porque él entiende que su pariente debe tener una posición ministerial. Está en el tren gubernamental, pero no una posición ministerial. Entonces yo creo que hay disgusto en la sociedad, de una manera o de otra, por la razón que sea. La gente está irritada. Así como es cierto que esto ha despertado, indudablemente, no que la campaña ha tenido éxito, sino que realmente ha sido que la gota rebosó la copa. Realmente hay inconformidad y creo que tanto el partido que esté gobernando como el presidente, como el gobierno, tienen que estar conscientes de que la situación no es cómoda para nadie aquí. Inclusive a uno mismo le da vergüenza ajena que el país de uno esté metido en una cosa de esa. Pero hay que ver que es un problema regional, que es como un virus. Cuando te dice, hay cólera en América del Sur. Bueno, nos dio cólera. Tenemos todo. Presidente, doctor, así como está pasando eso, usted no percibe que la causa principal, cuando esos sectores que usted ha contactado y que le hablan a uno en la calle, usted no percibe que no van a aceptar ningún resultado de esa comisión. Nada que me diga esa comisión yo la voy a aceptar, porque esa comisión yo no lo que quiero es que sea culpable
con el caso de la sobrevaluación de Catalina. Y si no me dicen que está sobrevaluada, no la acepto. Entonces, cuando a ti te ponen contra la pared, da la impresión de cuando usted era juez, que decían, la sentencia de Subero fue justa, cumplió con su deber. La sentencia me perjudicó, se vendió al juez. ¿A usted no le parece eso? Depende a quién se le pregunte y depende a quién se Depende beneficie. a quién se le pregunte. Depende a quién se le pregunte. Yo en estos tiempos he vuelto a la lectura de los clásicos. Me puse a leer el día pasado Cándido de Voltaire y encontré una expresión muy buena. El doctor Pangloss le dice a Cándido: todos aquellos que dicen que las cosas están bien están equivocados. Tenemos que decir que las cosas están perfectas. Las cosas están perfectas. Entonces, en este país depende a quién se le pregunte. Las cosas están bien o están mal dependiendo a quién se le pregunte. La marcha tuvo éxito o no dependiendo a quién se le pregunte. Profesor, mire, el tema de la impunidad y la corrupción es un tema recurrente en República Dominicana. Y yo opinaba, y ya usted había llegado, que tenemos como una especie de sistema corrupto, donde el que no participa en la corrupción está excluido de las negociaciones con los gobiernos, las negociaciones, la participación en licitaciones. O sea, es como todo un sistema establecido. ¿Qué usted cree que debemos hacer para darle un corte a esta situación? ¿Debemos poner precedentes? Juzgando a los señalados popularmente por la corrupción. Debemos cambiar el sistema de elección de jueces porque no están respondiendo a la expectativa de la población. Debemos cambiar el sistema de elección de los ministerios públicos y elegir ministerio público por elección popular. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué debemos hacer? Cambiemos la familia, los valores de la familia, cambiaremos el país. En la medida que cambiemos el país, cambiaremos las instituciones. Es un problema social. Nosotros no podemos pensar que tengamos instituciones sólidas cuando la sociedad dominicana no está sólida. No podemos pretender que hayan valores en la sociedad cuando la familia dominicana carece de valores. O sea, el problema es complejo. O sea, no es mediante una ley que vamos a eliminar la corrupción. Es igual que se le pudiera ocurrir a un legislador someter un proyecto de ley para prohibir la pobreza. O sea, hay problemas sociales que son todavía más fuertes. Desde luego, las condenas, principalmente el penales, que a la que la gente le teme, tienen un elemento disuasivo, que se sepan que no se van a repetir los hechos. La corrupción también, en la medida en que no se sanciona, es un efecto estimulante para los demás. Yo tengo criterios muy sólidos, quizá por mis principios y valores familiares contra la corrupción, porque yo creo que establece un desequilibrio, rompe la competencia de cómo usted llevar el pan a su familia, cómo ganar dinero. En la medida no es lo mismo discutir, competir en un plano de igualdad que cuando hay corrupción de por medio. Yo me primo de decir, es muy afrentoso frente a la pobreza, ¿verdad? Afecta a la pobreza también y afecta al propio Estado. Yo digo que en el Poder Judicial que yo presidí, no hubo corrupción administrativa. Y lo digo directamente. ¿En el Poder o en la Suprema? No, en la Suprema y en el Poder Judicial, que era el que compraba. Yo no quiero decir, ni voy a decir, porque sería una mentira, hubo corrupción entre los jueces, pero ninguno quedó impune, porque los controles internos del Poder Judicial funcionaron y se sancionaron. Pero eso, ¿a qué pueden tener miedo los jueces? Porque aquí se juzgaron oligarcas bancarios, por ejemplo, y la tierra siguió girando igual y el sol salió. Todo giró igual, menos contra el expresidente de la Suprema, que todavía hay medios de comunicaciones que no lo mencionan. Por ese motivo. Pero no hay que temer, o sea, no va a haber un cataclismo porque juzguen a un jerarca político o a un jerarca empresarial. O sea, ¿por qué tendrían que tener miedo los jueces? ¿O es obediencia al poder político que lo designó en algún momento? Mire, mi querido amigo, cuando los jueces tenían un caso de importancia, yo me encargaba de llamarlo. No para decirle cómo iban a fallar, sino para
para apoyarlo en las decisiones que eventualmente iban a tomar. Yo creo que a los jueces lo que les hace falta es respaldo, que lo apoyen, a los jueces serios. Y debo decirle que aquí el 98 o el 97% de la judicatura está compuesta por jueces serios, por jueces probos y por jueces capaces. Lo que pasa es que cada uno quiere que el juez le falle conforme a su interés o a su conveniencia o como uno interpreta que debe de fallar el juez. Bien. Doctor, dos cosas. Una, si tuviera que hacer alguna modificación al Consejo de la Magistratura, ¿cuál sería? La segunda, doctor, para que responda de una vez. ¿Cabría la posibilidad de que el doctor Subero Isa pueda volver a la judicatura? La primera es que yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura seguirá siendo un órgano político. Y se consiguió mucho, se logró mucho en la Constitución del 94, cuando se le quitó al Senado esa facultad. Va a ser un elemento político, porque en todos los países del mundo, es un elemento. Tiene que ser político. Tiene que ser necesariamente un elemento político. ¿Está bien la Procuraduría en el Consejo? Yo no estaba de acuerdo. Y se lo dije al presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández quería tener todavía una más amplia mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando la reforma constitucional, yo le dije que yo no estaba de acuerdo. Pero siga con la posibilidad de volver. Yo no creo. Porque los políticos se equivocaron. Mientras sea el Consejo de la Magistratura, no hay posibilidad. Los políticos se equivocaron una vez. Yo creo que se equivocaron en el 97 en elegir 16 jueces. Uno salió, que no aceptó, Bernardo Fernández Pichardo. Pero un Julio Ibarra Río, un Juan Luperón Vázquez, un Papi Luciano, un Julio Aníbal Suárez, un Juan Luperón, un Julio Genaro Campillo Pérez, un Juan Guiliani Borges. O sea, ese grupo, don Hugo de Valencia. Un Jorge Subero Isa. Bueno, eso agrego yo. Pero yo creo, yo no creo que se vuelva a presentar esa oportunidad. Si se presenta, yo lo pensaría. Bien. ¿La edad le da para eso? Bueno, voy a cumplir 70, serían 5 años. Tendría que estar 2 solamente en su puesto. ¿La experiencia del Tribunal Constitucional valió la pena? Yo creo que no. No, ¿verdad? No, yo creo que no. ¿Lo podía seguir manejando la Suprema? Sí, claro que sí. Fíjense que por eso hablaba de que fue una necesidad política más que institucional, principalmente el Tribunal Constitucional, que fue fruto de un acuerdo directo entre 2 personas solamente. Por eso que yo decía que aquí en la República Dominicana 2 o 3 personas se ponen de acuerdo y ponen el país con las patas para arriba. Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, ellos 2 solos, crearon el Tribunal Constitucional. Tanto es así que, si se recuerda, el primer proyecto de reforma constitucional, todos los políticos de Leonel Fernández, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, estaban de acuerdo en que la propuesta de nosotros, que era una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia, y así se aprobó. Pero el pacto de las corbatas azules reversó todo ese proceso. Pero yo creo que realmente ha sido todo malo el Tribunal Constitucional. No. Pero produce demasiado, todo el mundo acude como si fuera una Suprema, doctor. Sí, y eso era previsible, y yo lo decía, y tienen posiblemente una cantidad enorme de casos. ¿Cuál era la crítica a la Suprema? Que se tardaba mucho. Ahí hay y lo confesó el propio presidente del Tribunal Constitucional, no han fallado el caso de la reelección presidencial, el recurso de inconstitucionalidad, porque no se han puesto de acuerdo. ¿No hay organismos como partidos políticos, organizaciones defensoras de la justicia o algo así que le hagan constantemente propuestas de que se una a sus causas o de que forme parte de su fila? Mire, han sido más políticos y alguna gente. Aquí todo el mundo cree que tiene condiciones para ser presidente de la República. Cuando yo salí de la Suprema, fueron mucha la gente que fueron a mi casa a proponerle candidatura. A hacerme propuestas. Y yo decía que no, que yo tenía ejemplos muy claros, muy recientes de amigos míos que salieron de las posiciones con muy buen posicionamiento público. Sin embargo, se lanzaron a la política y fueron fracasos totales. Yo no iba a correr ese riesgo. Yo no tengo temperamento de ser político dominicano.
yo no tengo temperamento porque hay que entrar en una serie de acuerdos que mis principios no me permiten a mí, no son compatibles con mis principios. Doctor, usted es un ejemplo de que un hombre se puede formar en el cargo. Usted recuerda que hasta los medios que nosotros dirigíamos decíamos, caramba, pero un abogado en ejercicio entrar de lleno a presidir un tribunal, el tribunal más alto. Lo mismo que está pasando ahora. Hay un abogado que por ser muy capaz, un abogado que nunca fue juez. Realmente esa fue una experiencia que le costó mucho trabajo para adaptarse. No. Primero, yo había... el traje de juez después de haber sido litigante. No, porque el problema de esa época no era un problema eminentemente de carácter jurisdiccional. El problema no eran los jueces. El problema era gerencial. Yo venía de la práctica privada, yo había sido abogado de la mayoría de las compañías de seguros, de los bancos y de eso. Y yo lo que entendía que lo que había que hacer era una transformación. Era un asunto de gerencia. Era un asunto de gerencia. Por eso fue un proceso de transformación lo que se produjo en todo el Poder Judicial, específicamente en la judicatura. Yo conocía los problemas, a mí nadie me podía decir cuáles eran los problemas de la judicatura, porque yo tenía ya, cuando yo llegué a la Suprema, tenía 50 años, pues yo tenía 20 y pico años ya, o 30 años de ejercicio profesional. Pero lo ideal, óigame, lo ideal debe ser que toda la Suprema Corte de Justicia debe estar integrada por jueces de carrera. Bien. Eso es lo ideal, pero no lo es. Doctor, en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes y aún así usted tiene que cuando nombran un juez de la Suprema lo califican. No, ese es conservador, de derecha, que es demasiado conservador. Aquí todavía eso es peor, porque el pueblo, la clase es escasa, los abogados son menos y las posiciones de todo el mundo se conocen. Tú coges un libro de un juez de la Suprema y ya tú sabes cómo piensa, ¿verdad? A veces su ejercicio, el doctor Subero en seguros no hay nadie que le vaya a decir nada, pero uno no sabía en lo constitucional cómo iba a ser. El tema es, realmente en República Dominicana se puede, antes de llevar un caso, usted saber por dónde anda el juez pensando. Mire, eso sería, es lo que se llama la predictividad, sí, que es una de las garantías jurídicas. Lamentablemente los abogados en ejercicio son los que más sufren porque llevan un caso pensando en la orientación jurisprudencial que tiene un tribunal en un momento determinado. Y de buenas a primeras se lo cambian. Y el culpable es el abogado porque no hay forma de que el cliente entienda que el tribunal cambió de criterio. Entonces, por eso es que una de las garantías del debido proceso y un principio básico de seguridad jurídica es la predictividad. Miren, nosotros fue que inauguramos, y ya en una etapa muy tardía de mi gestión, el voto disidente. Porque la mayoría de los jueces de la Suprema entendían que no se podía disentir de los demás porque era revelar cómo uno pensaba y el secreto de las deliberaciones estaba protegido por la ley. En una ocasión que yo fui a Washington me recibió Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Muy amable me recibió y me habló, me dijo ella que si en la República Dominicana se permitía el voto disidente, y yo le dije que no, y me dijo eso es un error, porque el voto disidente alimenta la doctrina jurisprudencial de los jueces y le da a conocer a la gente cuál es el pensamiento de cada juez. Ya en el último tramo de mi gestión convencí a los jueces de la Suprema, por lo menos en materia de inconstitucionalidad, y luego con el Código Procesal Penal, que se produjeran los votos disidentes. Porque de esa manera uno sabe ya cuál es el pensamiento, por ejemplo, de Jorge Subero, cuál es el pensamiento. No, pero con el caso del actual presidente de la Suprema, el hombre más predecible que hay, con una diferencia, que él es más suprema que los otros. Es decir, el actual jefe de la Suprema, usted sabe cómo piensa y no lo oculta, lo dice hasta en un discurso. ¿Realmente es atípico o puede gastarse ese lujo? No, de ser predecible. Ese es él. De ser predecible. Ese es el magistrado Mariano Germán Mejía. Ese es él, ¿verdad?
Doctor, ¿cuál es, perdón, cuál es un tema un poco técnico, pero cuál es el valor de la jurisprudencia para vinculante para los jueces inferiores? Porque ciertamente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia deben tener carácter de unificación de los criterios jurídicos, ¿verdad? Entonces son lineamientos para los jueces inferiores, primer grado, corte de apelación. Pero vemos todos los días como un juez en la capital de una sala emite una decisión con un criterio y ese mismo día, a esa misma hora, de una sala diferente puede estar fallando con un criterio totalmente diferente. Y cuando se expone en el plenario entre el juez, la Suprema Corte de Justicia, en tal caso, exactamente con hechos similares, aplicó este criterio. No es una obligación de ese juez inferior aplicar el mismo. No, porque no tiene el carácter vinculante. Ahora, lo que yo he notado es una rebelión de los jueces y un proceso que no comenzó ahora. En el último tramo de mi gestión hubo una rebelión de los jueces contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia, principalmente de la segunda sala penal. O sea, se rebelaban y no la aceptaban. Pero no tiene un carácter vinculante, es una orientación. O sea, la Suprema Corte de Justicia en el labor jurisdiccional actúa como un orientador de los jueces. Yo creo que en la medida en que se mantengan los precedentes jurisprudenciales, las decisiones de los tribunales en un sentido, eso garantiza la seguridad jurídica y garantiza que una persona, que un abogado, una parte sepa cuál es realmente, por dónde debe llevar el caso. Bien. Doctor, ¿tienen los compañeros de un tribunal colegiado la conciencia de que la historia a quien juzga es al presidente? Nosotros tenemos historia de la Suprema de Mariano Germán, la Suprema de Subero, la Suprema de Contín Aybar, la Suprema de Berger Chupane, la Suprema de Ruiz Tejada, la Suprema de Herrera Villini. Nada más recuerdan al presidente. ¿Están conscientes los otros que ustedes tienen más responsabilidad que el resto? Porque la gente no sabe. ¿Quiénes eran? Bueno, usted lo mencionó ahora los de usted, pero muy poca gente lo recuerda. Yo creo que eso es fruto del presidencialismo dominicano. ¿Del? Presidencialismo dominicano. Se habla del gobierno de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Sí, pero eso es verdad, son los presidentes. Sí, pero realmente yo traté en la Suprema Corte de Justicia de que las decisiones que se tomaran fueran fruto, si no del consenso, pero de una gran mayoría. Y todas las decisiones que se tomaron fueron así. Pero realmente yo creo que no. Yo creo que no están totalmente conscientes de que la responsabilidad de que a quien juzgan al final es al presidente. Doctor, sigue manteniendo que el caso Sunlan fue una mancha negra para la gestión de la Suprema que usted encabezó, y el valor de ese voto disidente. ¿Cómo se sintió? Este mismo programa sirvió para yo decir que era el órgano de cierre, para yo no referirme mal al caso Sunlan. Porque yo a veces me siento tan contento porque parece que lo único malo que yo hice en la Suprema fue el caso Sunlan. Parece. Pero no voy a referirme más a ese caso. Gracias, magistrado. Bien, doctor Subero. En el caso de que se decida por un voto ahí que se han inventado, un plebiscito de un libro verde de Petete, buscar la figura de un fiscal especial, ¿a quién le tocaría nombrar ese fiscal? Por eso yo dije al principio que tenía mis dudas de la legalidad de esa figura, porque constitucionalmente a quien le corresponde la persecución es al Procurador General de la República. Por eso yo repito, si yo fuera el presidente de la República, diera una declaración, ofreciera una declaración en el sentido de respaldar plenamente la posición del Procurador General de la República, la que tome. Pero él tiene un asistente que es la Peltier, que es encargada justamente de esa materia. De Laura Peltier, la Peltier. Guerrero Pelletier. Sí. Sí, pero lo mismo, como se trata en cierta medida del Ministerio Público como órgano colegiado, él puede perfectamente tomar la dirección del caso. Sí. Porque él sabe que a quienes van a juzgar, nadie se menciona de Laura ni de los demás, es él. Claro. Sí, exacto. Y a quien la historia va a juzgar y a quien van a condenar de una manera o de otra es a él. Doctor,
estamos frente a un acuerdo, aunque no conocemos los detalles en el caso de Odebrecht. Ese caso, ¿usted opina que debe ser judicializado, debe ser sometido a homologación judicial? Y una pregunta técnica. ¿Podría un juez rechazar la solicitud de homologación o rechazar el acuerdo porque no cumpla con el principio de legalidad? Yo creo que sí. Primero ya, felizmente, y creo que yo sé lo que quiero que tenga éxito el Procurador General de la República, ya anunciaron que lo van a someter. Creo que en el periódico uno de los periódicos de hoy dice que lo van a someter a la homologación. Y yo creo que es necesario y prudente que se haga. Y un juez, a mi modo de ver, si ve que no se ha cumplido con todos los mecanismos, procedimientos legales, puede objetar la homologación, porque no se trata pura y simplemente de una homologación, se trata más que una homologación, de una validación de ese acuerdo. Ok, y el principio de justicia rogada versus el principio de legalidad. O sea, hay el Ministerio Público solicitándole, rogándole, pidiéndole a un juez, homólogame este acuerdo, donde el juez no ha participado, obviamente, ni ha existido un proceso. Y por otro lado, que el juez verifique que algún principio legal no se ha cumplido. ¿Por dónde debe inclinarse? Mire, hay algunos que opinan, por ejemplo, que no procede la homologación porque tiene que haber abierto un proceso penal. Y si nosotros no podemos homologar un acuerdo cuando realmente el tribunal no está apoderado. Esa es una opinión que yo he oído. Por eso lo digo, ya hay tantos constitucionalistas y tantos juristas en el país que yo me siento tímido en opinar. Y realmente no quiero cometer. Doctor, una pregunta la intrepidez. Al hombre dominicano, abogado con la experiencia del juez, pero hasta abogado, un dominicano abogado. Personalmente, ¿usted cree que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito? Claro, siempre. Siempre. Sin embargo, eso está muy bien en la parte civil. En la parte penal no. Si hay corrupción, si hay soborno, deben ser ejemplarmente sancionados unos y otros. O sea, yo estoy de acuerdo con que un mal arreglo a un buen pleito, pero en lo civil. Eso que Estados Unidos ha casi universalizado, de acuerdos en todo. El caso de O.J. Simpson, que en lo civil es inocente, es culpable, pero en lo criminal es inocente. Eso no existe aquí, ¿verdad? En Estados Unidos no mató a la mujer. El mecanismo procedimental en Estados Unidos es totalmente diferente. Aquí los juzgados en lo penal se impone a lo civil. Es un principio que estaba del Código de Procedimiento Criminal y que todavía se mantiene en el Código Procesal Penal. Pero a veces hacemos comparaciones y nos llevamos mucho de los entusiasmos de las películas de abogados y de las series de abogados en Estados Unidos. Y aquí es distinto. Claro, sí. O sea, no es lo mismo. Doctor Subero, un juez le dobló el pulso a Donald Trump, o sea, le derogó una disposición en cuanto a lo que era la prohibición de la entrada de ciertos tipos de inmigrantes. Entonces, aquí la legislación dominicana permite que un tribunal pueda revocar una decisión de un gobierno. Sí. Sí, y en materia de amparo fundamentalmente, y lo hacen a cada momento. Lo que pasa es que no tienen la connotación que tenían. Yo recuerdo cuando nosotros declaramos inconstitucional los $10 aquellos de la salida del aeropuerto. Eso fue un escándalo. Incluso el propio presidente Leonel Fernández me llamó y me dijo que nosotros estábamos atentando contra la economía nacional. Bueno, presidente, pero que es inconstitucional. O sea, pero se hace con mucha frecuencia. Es decir, que un juez puede fallar algo con la que siquiera no está de acuerdo si la ley dice otra cosa. ¿Cómo es? Un juez, por ejemplo, que le lleven un caso de manutención y diga, caramba, pero a este hombre lo están exigiendo que le dé demasiado cuarto para mantener el hijo, porque él no gana eso. Pero el código dice que tiene que hacerlo y tiene. Es decir, un juez puede fallar en contra de su íntima convicción si las posibilidades, si la ley dice otra cosa. Todavía de una manera o de otra, no obstante el principio de la sana crítica y eso, los jueces están amarrados por la ley. Están amarrados. Dura lex el lex, decían los latinos. Sin embargo,
hubo en los últimos tiempos, y existe una corriente, de que lo que importa no es la letra, sino el espíritu. Que el juez tiene cierta amplitud para la equidad, para la justicia. En la toma de posesión del nuevo juez americano se resaltó que él es famoso porque se lleva de la letra, no de la íntima convicción. A eso iba, que una de las cosas que resaltó el presidente, sí, el presidente de la República. Dijo, no, este es un hombre que se lleva de lo que dice la Constitución de la República y el pensamiento de los padres fundadores. Sí, pero es un criterio que ya eso no es tan así. O sea, ya los jueces se les conceden cierta liberalidad, incluso apartándose un poquito de la ley, siempre y cuando sea en beneficio de la justicia. Hay un tema que es bueno resaltar. El doctor lo pregunta y por eso él es tan buen entrevistador, no tiene que ser técnico. Gracias a Dios no soy abogado. Claro, y como es mejor porque entonces la duda la expresa llanamente y el público lo entiende mucho mejor. Pero en materia penal específicamente, la posibilidad de interpretación es muy escasa. Muy estricto, muy estricto. O sea, la interpretación, como es de orden público, la interpretación es muy estricta. Entonces, podría, por ejemplo, el Procurador General de la República o el juez que le sometan a homologación, el caso de Brecht, para seguir con el caso de laboratorio, podría hacer un mal arreglo en vez de llevar un mal pleito, siendo un tipo penal que se está conociendo. Un buen proyecto. Eso que usted dice es cierto. O sea, la legislación penal tiene una interpretación estricta. Nula pena, nula ley. O sea, no hay pena, no hay delito sin una ley previa, es principio de legalidad. Pero todavía, o sea, con el Código Procesal Penal se le dio la oportunidad al Ministerio Público de la negociación. Y eso se había establecido. Sí, pero siempre en esa negociación buscan la mínima pena en caso de que sea penal, ¿verdad? A veces de 5 a 20, bueno, te vamos a poner 5, pero le ponen 5, doctor. Oí a alguien que hablaba, creo que esta mañana o ayer, que decía, está bien, se negocia la pena, pero no la impunidad. Ah, ya. Esa fue una expresión que oí, no sé de quién. Sí, doctor. Bien. Leyes injustas. Hay. Muchas. Muchísimas. Muchísimas. Por ejemplo, tenemos un caso ahora que muy discutido en la prensa, que es lo relacionado con lo de los 3 brazos. Operaciones que se hicieron dentro de un marco legal de unas operaciones que estaban supuestamente paradas de una ley que permitía unas ventas de terrenos sin que pasara por el Congreso. Después se dice que eso es inconstitucional. Entonces, ¿ese no es un ejemplo de eso? ¿O cómo, desde su punto de vista, debió haber sido la mejor solución para ese caso? Mire, eso hay que ver realmente los detalles, si realmente Corde tenía la capacidad jurídica para vender. Es un asunto que habría que ver, porque es lo que se está cuestionando ahora. Eso tiene otros componentes, también un componente social que la comisión que designó el presidente no vio, sino que tomó mucho consideración. Pero mire, yo no soy muy dado y por eso no voy a muchos programas. Ya usted no es juez, usted puede opinar. Sí, pero el asunto no es opinar. El problema es que yo pudiera escudarme mejor como juez y no opinar. Sí. El problema es que ahora, como no soy juez, pudiera opinar sobre todo, pero para yo opinar sobre todo tengo que conocer de todo. Ya. Y lamentablemente yo no conozco de nada. Sí. No, de todo. Entonces, a mí me gusta opinar sobre los casos que concretamente yo tengo. Bien, doctor, para terminar, darle las gracias, pero antes, ese asunto de que todos los jueces vencen en una fecha diferente, de las benditas altas cortes que ustedes le han puesto a esos nombres, ¿usted estaba de acuerdo con eso? De que venza la corte entera o de que salga uno, 3 años, 7 años. Y agréguele el límite de la edad, si él está de acuerdo. Ay, la edad. Mire, con la edad, Leonel Fernández, y lo digo, o sea, Leonel Fernández y yo tuvimos durante todo el proceso que duró la evaluación ya del Consejo Nacional de la Magistratura, más de 3 meses, con una relación muy estrecha, hablando de muchísimas cosas que no solamente eran de justicia, sino de otras cosas. Y revelo esto porque él lo dijo, y lo dijo en Palacio Nacional en presencia de mucha gente. Él no era partidario de que los jueces de la Suprema tuvieran límite de edad. Porque él decía, y citaba el caso de algunos de los que estaban ahí, que no era posible que una persona de su edad tuviera que retirarse ya a los 75 o los 76 años, cuando estaba en plenitud de su conciencia y de su facultad, y consciente de lo que estaba haciendo. ¿Usted entiende que debe ser vitalicio los jueces de la Suprema como en Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que sí.
o por lo menos hasta una edad de retiro determinada, pudiera ser que nosotros lo habíamos establecido. Con la separación, la sustitución, sí, yo creo que es muy importante para que no se diera el caso que se dio con nosotros, que llegamos 15 jueces nuevos. Sí. ¿Con cuántos tenían Todo el mundo experiencia? era Hay nuevo. experiencia en la De judicatura. la cual habían dos que tenían experiencia. Tres nada más, que era Víctor José Castellano, Eglis Murdó y doña Nilda Reyes. Eran los únicos que habían sido jueces, después ninguno de nosotros. Entonces nosotros entendíamos, nos dio mucha lucha al principio, claro. Entonces por eso es que yo creo que es importante que se vayan haciendo esas sustituciones de manera parcial. Bien, le damos las gracias al doctor Suero Isa, expresidente de la Suprema Corte. Le agradecemos muchísimo que nos ha contestado todo, no ha fallado en nada, doctor. Batió para una mí. reserva de este país. Nos vemos esta noche en Coral.